más altas prioridades en un paciente críticamente enfermo. Su alteración e inadecuado manejo son una de las principales causas de muerte. La indicación de realizar una intubación está basada en un adecuado juicio clínico, por lo cual el personal de salud debe ser idóneo y sensibilizado con este procedimiento. Hoy, 30 de mayo, nos acompaña el enfermero, paramédico y doctor Isael Torres Morales con la ponencia Secuencia de intubación rápida. Aplauso. Gracias, Michelle. Muy buenos días, ¿cómo están? Bien, ok, excelente. Pues bueno, pues es un honor estar aquí con ustedes nuevamente. Ya me presentó pues Michelle. Hacemos una parte importante dentro de Ambulancias Moments, la parte de la dirección médica y formamos parte de la parte operativa dentro de una ambulancia y de la docencia de nuestra escuela, que es el Instituto de Formación de Paramédicos. Vamos a tocar un tema que es habitual dentro de una sala de emergencias. Esto puede ser abordado de diferentes maneras, depende pues dónde nos encontremos. No solamente pues puede ser en una sala de urgencias, sino también puede ser en la cama del hospital o incluso en un estudio de laboratorio. Hay algunas partes que hay que tratar. Hablamos del abordaje del control de la vía aérea. En urgencias tenemos que tener un conocimiento pues básico relacionado pues todo parte de la anatomía, ¿no? Entonces, si no identificamos las partes anatómicas y como punto de referencia para que nosotros podamos visualizar dónde se va a introducir pues el tubo endotraqueal, pues se nos complica, ¿no? Y aparte de eso, pues tenemos que estandarizar pues algunos protocolos y algunos han cambiado con el paso del tiempo. Claro, pues ya no hablamos mucho de la pandemia porque pues pareciera que ya no existe, pero pues la Organización Mundial de la Salud o la OPS pues se va a quedar, ¿no? Nada más que ya modificamos algunas cosas, pero también tenemos que poner en práctica seguir manejando el manejo de la vía aérea y más avanzada, porque pues es una de los procedimientos pues que va a generar pues la micropartículas y la exposición pues a que esos pacientes que aún tuvieran COVID pues pudiéramos tener el contagio pues de ellos. Entonces, un reto para nosotros como profesionales, en este caso, pues somos personal de enfermería, también puede abordar la vía aérea avanzada, sí, no solamente podemos hacerlo con un tubo endotraqueal. Ahorita vamos a hacer un repaso rápido de algunos dispositivos supraglóticos, que bueno, ya después alguien vendrá y podrá realizar pues una intubación, una vía aérea definitiva. Habla del falla, pues del 12%, si ahorita preguntáramos, si levantáramos la mano, ¿quién de aquí ha puesto un tubo endotraqueal? Pues probablemente pues nada más uno o dos dentro de todos los que estamos aquí. Y si habláramos de quién ha puesto una mascarilla laringia, pues igual y ninguno. Y si hablamos de que alguien ha puesto un combitubo, un tuboquín, pues tal vez tampoco lo conocemos, ¿no? Entonces, pero no solamente es eso, sino que dentro de nuestra parte pues formativa, pues esa es la intención de que estamos aquí, ¿no? De que aprendamos a manejar y nosotros decimos de lo menos a lo más, o sea, colocar una cánula orofaringea, porque a veces ventilamos con bolsa, válvula, mascarilla y tampoco sabemos cómo ventilar con una bolsa, válvula, mascarilla o colocar una cánula orofaringea. Entonces, si nosotros hacemos una laringoscopía directa, pues a la apertura pues de la boca vamos a encontrar estas partes anatómicas así de forma general. De arriba hacia abajo vamos a encontrar un cartílago que es la epiglotis. Hacia abajo vamos a encontrar la glotis y una V invertida que son las cuerdas vocales. En la parte inferior pues vamos a encontrar los aritenoides y ese es el punto de referencia anatómico. Si nosotros no visualizamos con la hoja ya sea de Mack o de Washington o recta o curva, esas estructuras, pues definitivamente es una vía aérea difícil, o sea, no la vamos a poder intubar. Entonces, ¿por qué se va al esófago? Porque ya hablamos, ¿no? Si no conozco la parte anatómica, pues difícilmente voy a poder introducir un tubo endotraqueal en medio de las cuerdas vocales. Para hacer un procedimiento del manejo de la vía aérea avanzada o secuencia de intubación rápida, pues tenemos que hacer una anamnesis pues rápida, preguntar o identificar qué puede tener. Si es un procedimiento, hablamos de algo que se llama el crash, o sea, es una intubación pues que no amerita pues una secuencia de intubación inducida por fármacos. Es ese paciente que está francamente deteriorado, está en parada cardiorrespiratoria, pues no le tenemos que poner ningún fármaco más que solamente hacer la intubación pues rápida, ¿sale? Entonces, pero si tenemos oportunidad, que sería lo ideal, rápidamente, pues esa anamnesis, pues factores de riesgo que puede tener su paciente,
Vamos a ver algunos fármacos para la premedicación, etcétera. Y antecedentes de importancia de nuestro paciente. No es lo mismo el paciente senil, el paciente joven, el paciente obeso, o ya que hablamos pues de los pacientes pediátricos, ¿no? Entonces es importante la edad. Antecedentes de intoxicación igual, pues no nada más es un abordaje rápido de la vía aérea, puede ser un paciente que esté intoxicado por alguna otra sustancia, un corrosivo, etcétera. Entonces sí hay que tener presente pues eso para prever una vía aérea difícil. Exposiciones del profesional, ya les comenté, entonces ya no hablamos de la pandemia, pero sí el equipo de protección personal, cefalocaudal, gogles, cubrebocas, guantes, entonces ya de repente ya no lo utilizamos, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos dejó de enseñanza la pandemia? Pues si no lo utilizamos, ¿no? No importa que sea un abordaje o una urgencia, sino también es importante su seguridad de ustedes porque implica la exposición pues de secreciones. Animales domésticos, enfermedades conocidas, tratamientos pues previos y los síntomas, pues bueno, hay varias indicaciones como se los voy a comentar ahorita para el abordaje de la vía aérea pues avanzada. Dentro de la exploración física, pues la principal, pues pareciera que es un paciente que tiene disnea o dificultad respiratoria, taquiapneico. Si tiene aumento de la frecuencia cardíaca, si tiene aumento de la frecuencia respiratoria, pues bueno, va de la mano y puede estar en hipoxia o hipoxemia, ¿sale? Hay que ver la condición en la que puede ser originada la causa de ese paciente o algún deterioro neurológico como el trauma de cráneo, que será una indicación, pero en este caso, pues el grave. Hablamos de que tenemos que conocer qué es lo que tenemos ahí dentro de los equipos y la primera herramienta que tenemos ahí, pues será antes de esto de la ventilación con la bolsa, válvula, mascarilla. Ambu es una marca, ¿sí? Una marca de un dispositivo. Entonces, bolsa, válvula, mascarilla, ese es su nombre. Hay de diferentes tamaños y la tenemos que conocer. Dice que algo importante. Si yo ventilo con la bolsa, válvula, mascarilla, como la tengo aquí en mi mano, solamente voy a tener el 21% de oxígeno, o sea, lo que ustedes están respirando. Esta bolsa o la mascarilla, para que me dé el 95% o el 100%, necesita estar conectada a una fuente de oxígeno, o sea, 15 litros por minuto. Entonces es bien importante dentro de la reanimación, porque dentro de unas PES habla de la preoxigenación. Entonces, si usted no la conecta al oxígeno, pues solamente está utilizando el 21%. Entonces, ahí habla de que tenemos que conocer, y claro, que funcione, ¿no? Porque puede estar doblada, puede estar apachurrada, la mascarilla pues no está adecuadamente pues inflada, no es el mismo tamaño, etcétera. Pero pues entonces aquí le ponemos bolsa, válvula, mascarilla. La bolsa, válvula, mascarilla pues debe tener un buen sellado. Ustedes lo van a practicar pues ahorita. Vamos a hacer el sellado de C y E. El sellado C y E pues es con los dos deditos, el pulgar del índice, vamos a apretar la mascarilla y con los otros tres el maxilar inferior haciendo una presión suficiente. Si no es un paciente de trauma o sospechamos de que tiene trauma cervical, solamente vamos a hacer un ligero tracción y no vamos a hacer una hiperextensión. Si es un paciente de trauma, pues no hacemos hiperextensión. ¿Para qué? Para que la lengua se vaya hacia atrás, se levante y podamos ventilar adecuadamente a nuestro paciente. Pero antes de que se haga la ventilación con bolsa, válvula, mascarilla, la técnica CIE debe de tener su paciente algo en la boca. Es una cánula orofaringea, sea de Guedel o sea de Berman, que sea adecuada medida, que se mida del lóbulo de la oreja, la comisura labial, porque si es una cánula grande o pequeña, aunque yo lo ventile con la bolsa, válvula, mascarilla, pues no estoy haciendo una adecuada ventilación, ¿sale? Ok, entonces, pero esto será suficiente si nosotros somos más reanimadores. Nosotros podemos hacer la técnica de CIE a una mano o a dos manos. Aquí está en la imagen, pues los volúmenes que podemos tener, ya están normados, puede ser en el adulto de 1000 a 600 mililitros, en el pediátrico de 500, neonatal, etcétera. Entonces, aquí tenemos la muestra de la técnica, nuevamente del CIE, haciendo tracción con una fuerza suficiente para que se haga un buen sellado. Aquí hay algún problema con los pacientes que son seniles. La recomendación es no quitarle la dentadura. Claro, en algún momento pues podemos decir protección de la vía aérea, quítale la dentadura, pero ¿cómo lo ventilamos? ¿No? Se le escapa por las comisuras labiales. Mientras lo preoxigenas, mientras lo ventilas, déjale la dentadura y ya posterior retírasela, ¿no? Si ya se hace un problema. ¿Qué más puede dificultar la ventilación con la bolsa o la mascarilla? Pues la barba también, no lo vamos a afeitar para ventilarlo, pero sí es importante que sea un factor. Dentro de la ventilación con la bolsa o la mascarilla, ya hablamos que nos ha dejado el COVID dentro de esto, pues es la recomendación con sellado de C y E por dos reanimadores, uno hace el sellado y el otro lo ventila.
Previamente para esto, dentro de la recomendación, pues es que genera mucho aerosol. Entonces, ¿qué le vamos a agregar? Ya de hoy lo practicamos en la ambulancia, lo tenemos que practicar pues dentro de un hospital igual, pues es que esa bolsa, válvula, mascarilla, pues esté agregado un filtro viral, ¿sí? Entonces, volvemos a lo mismo, o sea, ¿qué aprendimos? Entonces, bolsa, filtro, mascarilla. Entonces, así todos los pacientes los tenemos que ventilar para hacer una protección para nosotros como equipo de salud que estamos ventilando a nuestros pacientes. Y yo considero que no lo hacemos, ¿sí? O sea, que el COVID ya pasó y lo que aprendimos, pues ahí se quedó. Entonces, ¿por qué sí cuando hay COVID? Ahorita nos dejó eso. Entonces, que se quede, ¿no? Ya una recomendación, bolsa, filtro, EPA o viral, pues el que le ponemos pues al ventilador, la mascarilla, ventilamos ella a 2 manos o por 2 reanimadores y el otro lo ventila y garantizamos la generación de mínima cantidad de aerosoles, ya que pues no lo vemos, ¿sale? Y ya los dispositivos supraglóticos, pues lo mismo, tubo endotraqueal, filtro o mascarilla laringea, filtro y lo podemos ventilar pues con seguridad. Entonces aquí en una imagen ya hablamos de esto del COVID, pues para no olvidarlo, pues cada vez que reanimamos pues a nuestro paciente, si no le ponemos un cubrebocas, pues genera micropartículas, pero si a ese paciente le ponemos una mascarilla, un dispositivo supraglótico, un tubo endotraqueal y un filtro, pues minimizamos la generación de los aerosoles. Ok, indicaciones para la intubación endotraqueal, pues hay varias. Algunas, pues ya hablamos aquí ya del ámbito pues hospitalario, que van a hacer las gasometrías. Si le tomamos una gasometría y yo tengo una presión arterial de oxígeno que es menor al 60 milímetros de mercurio, pues será una indicación, o una fracción inspiratoria de oxígeno que sea el 50%, ya administrada pues oxígeno, pues será una indicación. O la presión arterial de CO2 que sea mayor a 50 milímetros de mercurio o un pH menor a 7.25, pues será una indicación para realizar un abordaje avanzado pues de la vía aérea. Y claro, por supuesto, pues el paso siguiente, la ventilación mecánica. Y claro, pues lo que vemos, pues no es rápidamente pues una gasometría, sino el paciente, ¿no? Cómo llega a nuestra sala de urgencias o cómo lo encontramos allá a la orilla de la cama. O ¿qué es lo que vamos a ver? Pues es un paciente que tiene una frecuencia respiratoria que está por arriba de los 30, usa músculos accesorios, tiene palidez, tiene acrocianosis, cianosis distal, franca pues hipoxia, o sea, saturación que esté por debajo del 85%. Es un paciente que va a tener un trauma craneoencefálico grave, ya como lo clasificamos con la escala de coma de Glasgow. Si este es igual o menor al 8, es un paciente para abordaje de la vía aérea pues avanzada. Aumento del mecanismo ventilatorio por cualquier mecanismo que sea clínico o sea traumático, como un hemotórax, como dice aquí, un tórax inestable, o inestabilidad pues hemodinámica, cual sea, ¿no? Puede ser una pérdida sanguínea, puede ser un shock, puede ser cualquier otra cosa que la condición amerite que ese paciente le demos protección de la vía aérea. Por ejemplo, en el trauma craneoencefálico, no lo vamos a intubar porque el paciente tiene dificultad respiratoria, sino le damos neuroprotección, ¿no? Por eso damos un abordaje avanzado de la vía aérea. La capacidad tidal que sea menor a 100 milímetros por kilogramo. Hay algunas otras contraindicaciones, depende de la bibliografía donde la podamos referir, pero esos pacientes que tienen insuficiencia respiratoria aguda, ya les volvemos a quitar pues del SARS-CoV-2, pues esos pacientes, ¿no? Se les da protección para el manejo de abordaje pues de la vía aérea pues avanzada y le hacemos secuencia de intubación pues rápida. Hay algunas contraindicaciones relativas, dice el reflejo nauseoso. Bueno, pues ese paciente si tiene reflejo nauseoso pues lo vamos a inducir, ¿no? Pero les digo, ya dependerá pues de dónde se quiera abordar o de dónde saquemos la bibliografía. Entonces, para que nosotros tengamos ser seguro un abordaje de la vía aérea, pues existen algunas cosas que tenemos que aprender. Una de ellas, pues dice predicción de la vía aérea difícil. No todos los pacientes que podemos ver los quiero intubar, ¿no? Sino nos complicamos pues la vida. Entonces, para eso tenemos esta mnemotecnia. Hay muchas, yo les traje el memón. La M dice de mirar externamente cómo se encuentra mi paciente pues en apariencia, no física completamente, sino lo que vamos a utilizar, ¿no? Que en este caso pues será la cara, o sea, la vía aérea. La E, evaluar el 332, el M, malampati, la obstrucción y la M, la movilidad pues del cuello. Entonces quedamos que es memón. Mirar externamente. ¿Alguien de aquí se atrevería a intubar a esta paciente? Levante la mano. ¿Sí o no?
Sí, sí la pueden intubar, pero no con una intubación convencional. Existen otros dispositivos, ¿no? Que podemos utilizar la videolaringoscopía. Aquí tenemos videolaringoscopio. Si tenemos, qué bueno, ¿no? Porque eso es importante. O sea, no consideramos que es un paciente que no lo puede intubar. Sí, es difícil intubar con una convencional, pero podemos utilizar otros dispositivos. Pero de lleno con una intubación convencional, pues definitivamente desde que la veo, ¿no? Digo, pues no me arriesgo. Pero ¿le puedo poner un dispositivo supraglótico? Sí. ¿Le puedo poner un tuboquín? También. Y eso es una vía aérea a ciegas. Entonces no significa que no lo pueda realizar con otro procedimiento. Entonces, tenemos la mala oclusión o los dientes de Buck, también desde que yo veo esos dientes pronunciados, una mala oclusión también termina siendo pues una vía aérea difícil. La E, pues evaluamos el 332, pues ya de repente nosotros solitos, ¿no? Hay que ver si tengo una vía aérea que es fácil, es difícil de intubar. Entonces, 3, pues 3 dedos a la apertura de la boca entre incisivos y incisivos. 3 dedos, que va a ser en el mentón, al cartílago tiroides, y los 2 dedos de la tiroides al ioides. Entonces, el 332, si cumple, pues ya, vía aérea fácil y lo podemos intubar a nuestro paciente. El M. Malampati, pues es una clasificación que nos habla la apertura de la glotis y si se visualiza todas las fauces, la úvula, los pilares, pues hablamos del 1 y el 2, es una vía aérea fácil. Hablamos de la 3, es una vía aérea difícil. Y la 4 es una vía aérea que no se puede intubar por intubación convencional, pero sí se puede intubar por otro método, que en este caso pues será la videolaringoscopía. Entonces, el 1 y el 2, pues facilito. El 3 sí lo podemos intubar. Ahorita vamos a hacer una práctica que vamos a utilizar. Ya tenemos que poner en práctica la utilización del buggy para el manejo de la vía aérea avanzada. Y un 3, aunque esté muy posterior y nos dificulte ver el orificio de la glotis, con el buggy, pues podemos facilitar o mejorar pues el abordaje de esa vía aérea si yo no tengo un dispositivo, que en este caso pues es un videolaringoscopio. Entonces, la escala Malampati. ¿Qué Malampati es? ¿Qué Malampati será? ¿Se ve todo? Sí, pues es un Malampati 1, ¿verdad? ¿Qué Malampati será? 2. ¿Y el que sigue? Un 3, ¿verdad? ¿Y el que sigue? Pues son 4. Ok, pues ya, es para que no se nos olvide. Entonces, que esta es una vía aérea difícil, que no se puede intubar por intubación convencional, pero sí lo podemos hacer con algún otro método, que en este caso, pues es una videolaringoscopía. Ok, entonces hablamos de la O, que es la obstrucción. Aquí dentro de la obstrucción, pues puede hacer algunas situaciones como un cuerpo extraño. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta? Pues a la apertura, ¿no? El antecedente previo, como el paciente que está quemado por inhalación, puede ser por algún corrosivo, no solamente puede ser por humo, sino puede ser por alguna sustancia corrosiva. La obesidad, un hematoma puede ser traumático. Puede ser alguna masa, como en el caso pues de un cáncer, a lo mejor tiene una tumoración, hay tiroidea, etcétera, lo que pues quiera referir pues nuestro paciente, y una angina de Ludwig, que será un proceso pues infeccioso que ya abordará pues el maxilofacial o algún otro procedimiento, pero desde esos antecedentes hay que prever, por eso les decía, o sea, sí hay que abordar la vía aérea avanzada, pero tenemos que pensar qué es lo que se nos puede complicar, porque el paciente ya está sedado, ya está inducido, ya lo tenemos ahí y ahora ¿qué hacemos? ¿No? ¿A quién le hablamos para que nos pueda resolver eso? ¿Vale? ¿Estamos bien? Ok. Entonces la EVE, la movilidad del cuello, tenemos que llevar a nuestro paciente pues una posición pues de olfateo, nos dice que a 180 grados hacer una hiperextensión hacia atrás para alinear 3 ejes, que ahorita lo vamos a comentar. Sin embargo, si es un paciente de trauma, no podemos hacer una hiperextensión y llevarlo a una posición de olfateo. Entonces, desde ese momento ya se considera pues un abordaje de la vía aérea difícil. ¿Sale? Ok. Entonces, valorar una vía aérea difícil, pues vamos a identificar una vía aérea al entorno de las urgencias en el primer paso para evitar la complicación de que podamos hacer algunos otros procedimientos. Sí se necesita tener ahí un plan B, un plan A, un plan C. ¿Para qué? Para que nosotros hacer la laringoscopia directa, si algo se nos complica de lo que yo vimos ahí, pues tengamos una alternativa. Es un método para reconocerla, y tenemos otra que es el COMET, ya es casi lo mismo de lo que les estoy yo comentando. Esta ya pues es otra
referencia también habla, ¿no? Del cuello, de la obstrucción, del Malampati, de evaluar cómo se encuentra en el cuello corto y la distancia entre el 3-3-2, y así hay muchas que ustedes se pueden aprender. Pero lo más importante es que prevea, o sea, que no nada más es inducir, meter el tubo endotraqueal, sino hay que prever qué puede pasar ahí con nuestro paciente para el abordaje de la vía aérea. Entonces, la protección y el acucionamiento, pues ya hablamos que lo vamos a llevar a una hiperextensión del olfateo, ¿de cuánto? De 180 grados, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a alinear? Pues aquí tenemos que alinear nuestro eje laringio, nuestro eje faringio, nuestra eje oral. Si nosotros no alineamos los ejes, va a ser complicado que yo pueda visualizar la glotis, ¿sí? O que yo pueda hacer una laringoscopía convencional y se facilite el manejo de la vía aérea avanzada. Hay algunas complicaciones con algunos pacientes, por ejemplo, los seniles, ¿no? O sea, que tienen pues ya dificultad para hacer la hiperextensión, tienen una jorobita, entonces esos pacientes pues sí se va a complicar para el manejo o abordaje de la vía aérea. Tenemos la técnica de Selig, pues a veces pensamos que la técnica de Selig es para que nosotros podamos visualizar la vía aérea, pues no, la técnica de Selig pues es la tracción del cartílago cricoides para comprimir el esófago contra las columnas vertebral. ¿Y esta para qué nos va a servir? Porque antes de eso lo vamos a preoxigenar. Entonces, si nosotros lo preoxigenamos, un porcentaje se va a ir a la cavidad gástrica, entonces distensión, riesgo de broncoaspiración. Entonces, para eso funciona la técnica de Selig. No funciona para visualizar las cuerdas vocales, ahorita lo vamos a ver, que es la técnica de Bull. Entonces, en la medida de lo posible, si hay un reanimador o otro reanimador que pueda hacer la técnica de Selig, pues adelante. ¿Sale? Ok. Entonces, intubación endotraqueal convencional, pues es lo que comúnmente pues, realizamos con un laringoscopio y hojas ya sea curva o recta de Mac o de Michelton. Dice la introducción del tubo endotraqueal, pues simplemente a la glotis o una sonda y de diferentes calibres, tamaños, dependerá la marca. El cuerpo también del tubo endotraqueal pueden tener una circunferencia que puede ser de protección para que no se pueda, ¿cómo se llama? Doblar ese tubo endotraqueal o lúmenes de diferente pues tamaño. Condiciones en la ejecución de la intubación endotraqueal, pues hay varias ventajas, hay varias desventajas. Una ventaja, pues que proporciona pues una vía aérea segura, pues o es definitiva. Algunas desventajas, pues que necesitamos algún equipamiento pues especial y claro, pues un entrenamiento y una práctica. Va a haber algunas complicaciones, sí, pues que si no lo hacemos de un tiempo adecuado, pues por el riesgo, el más común, pues es que tenga hipoxia y la hipoxia pues lo lleve a la parada respiratoria o lo lleve a la parada cardiorrespiratoria. Si hacemos muchos intentos de intubación, ahorita vamos a ver cuántos para tener una vía aérea difícil, pues puede ocasionar pues que tengamos edema de la vía aérea y pues ya no podamos intubarlo, entonces tenemos que optar por otro manejo o abordaje de la vía aérea avanzada. Ok. Entonces, ¿qué necesitamos para hacer un procedimiento del abordaje de la vía aérea? Pues bueno, partimos de un tubo endotraqueal. Este tiene un conector universal que va a coincidir con la bolsa válvula mascarilla, que va a coincidir con el conector del circuito para un ventilador pues mecánico y mide 15 milímetros. La distancia pues va a ser dependiendo pues el tubo o el número. Esta es la anatomía del tubo. En la parte de adelante vamos a tener un pequeño orificio que es el agujero de Murphy. Vamos a tener un globo retentor que una medida de presión pues son 30 torts. Ya se hace muy popular que hay unos dispositivos para poder medir la presión del tubo endotraqueal. Aquí en la parte superior izquierda de mi lado pues lo vemos que se hace con un manómetro de presión del baumanómetro, una llave de 3 vías, conectamos una jeringa y podemos medir los TORS o 30 milímetros de presión, que sería la indicación para el lumen de ese globo, de ese tubo endotraqueal. ¿Por qué? Porque con el paso del tiempo pues puede necrosar la vía aérea. Entonces es una recomendación que ya lo venden pues así, ¿no? El dispositivo, pero lo podemos hacer en el hospital, medir a nuestro paciente que están intubados. Hacemos eso, ¿no? Con el manómetro, una llave de 3 vías, un pequeño pedacito de tubo de caucho y podemos medir la presión de nuestros tubos endotraqueales de esos pacientes que tenemos intubados. Hay algunos tubos que tienen algún otro lumen para aplicar algunas sustancias, claro, ya no se utilizan. Van a tener dentro de su cuerpo, pues, numeritos para la distancia donde la vamos a dejar a la comisura, pues, labial, el número de nuestro tubo endotraqueal.
Equipo de laringoscopía, pues bueno, ya hablamos que tenemos que tener un laringoscopio, pero ese laringoscopio debe de contar con pilas, pero las pilas que funcionen, ¿sí? O que esté funcionando el foco dentro del laringoscopio, es importante. Guías también de diferentes tamaños, hay pediátricas, neonatales, adultos, más flexibles, menos flexibles, y ya hablamos que dentro de las herramientas que deben de tener ustedes, pues es un buggy, ¿no? Es un dispositivo flexible que nos va a ayudar para el abordaje de la vía aérea en el caso pues de que yo no tenga pues ninguna de estas, ¿vale? ¿Qué más vamos a necesitar? Pues un estuche dentro de estas hojas de laringoscopio, pues que cumplan todas, ¿no? A veces no tenemos todas, pero sí es importante en el caso del adulto que yo tenga una 3 para iniciar y tenga una 4, ¿no? Por eso de que pues está muy posterior. Entonces sería importante las de Mac y las de Miller. Las de Miller pues son las rectas y las de Mac o de Matchington pues serán las curvas, y ahí menciona algunas indicaciones las que podemos utilizar depende de nuestro paciente. Entonces ya nada más recordamos de arriba hacia abajo tenemos la epiglotis, tenemos las cuerdas vocales invertidas y en la parte inferior tenemos los cartílagos aritenoideos. Ok, entonces las hojas de laringoscopia, pues la recomendación si iniciamos para el manejo de la vía avanzada, pues con una curva que va por debajo de la vallécula, la levanta hacia arriba y nos permite visualizar las cuerdas vocales. Ya alguien más con experiencia, pues puede utilizar pues una recta, y en los pacientes pediátricos, pues lo ideal es que utilicemos pues hojas rectas. ¿Por qué? Por la anatomía, las estructuras anatómicas son muy pequeñas y meter una MAC, pues bueno, podemos lacerar la epiglotis ahí con la vallécula. Ok, es importante que hagamos un chest leak seguro dentro del manejo de la vía aérea, no solamente el que se encuentra en la sala de urgencias, sino todo donde se esté un carro rojo, tenemos previsto y conozcamos pues eso que tenemos ahí. ¿Qué tenemos que hacer? Pues bueno, algunas recomendaciones: doble guante, un par de guantes, equipo de protección personal, verificar pues que esté permeable esa vía aérea pues periférica, mascarillas, bolsas válvula mascarilla, ya quedamos que no es Ambú, esa es una marca. Aspirador, eso es importante, ¿no? Que tengamos ahí un aspirador, puede ser portátil o conectar, porque a veces pues tiene secreción nuestro paciente y ya andamos corriendo para manejar todo eso. Medicamentos precargados, capnografía tal vez no tenemos, pero sí de repente hay que tener un colímetro, entonces eso es fácil de conseguir y lo podemos tener ahí nada más para verificar que sí se encuentra en la vía aérea, y tener un plan A, un plan B y un plan C. Entonces, en la medida de lo posible, pues tenemos que tener todo eso ahí. La secuencia de intubación rápida, pues le vamos a cambiar a esto que será secuencia de asistencia inducida pues por fármacos, ¿sí? Eso es importante. Entonces ya hablamos que la intubación crash pues será esa intubación o manejo de la vía aérea que el paciente pues no amerita aplicación de un fármaco, como en la parada cardiorrespiratoria, pero estos pacientes que sí es secuencia de intubación rápida, pero la tenemos que hacer inducida por un fármaco, o sea, es como el paciente que tiene trauma de cráneo severo, una escala de coma de Glasgow igual o menor al 8, pero aún si tiene reflejo nauseoso, ¿qué le tenemos que poner? Pues un fármaco, ¿sale? Entonces es un paciente que está inestable, es un paciente que está hipóxico, que está saturando por debajo del 85%, tiene dificultad respiratoria o podemos hacer una neuroprotección con el trauma de cráneo severo. Su objetivo pues es reducir el tiempo de la colocación pues del tubo endotraqueal. Tenemos ya establecidos pues un tiempos para abordaje de este paciente. Proteger y prevenir pues una vía aérea de que ese paciente se vaya a broncoaspirar dentro de la inducción pues de la introducción del tubo endotraqueal, pues el paciente puede ocasionar pues que vomite. Entonces eso es importantísimo. Entonces ya hablamos que para el manejo de la vía aérea usted debe de hacer eso: un plan A, un plan B, un plan C e incluso hasta un plan D. Hablamos de la A, que es anticipar y tener todos los dispositivos listos para el manejo de la vía aérea. Entonces, yo tengo el tubo endotraqueal, pero si ya no lo puedo intubar con un tubo endotraqueal, ¿qué debo de tener? Otros dispositivos para el manejo de la vía aérea, que será el B, buena ventilación, disponer de un sistema de administración de oxígeno y claro, pues de aspiración. El plan C, pues será dentro de la circulación, garantizar y revisar la permeabilidad de accesos venosos. Es importante que tengamos ya previsto una o dos vías para que ese paciente, pues si no garantizo de un lado, pues tengamos el otro. Dificultad de la vía aérea, pues examinar rápidamente pues cómo se encuentra, y ya hablamos que lo podemos hacer con las mnemotecnias que ya les comenté.
Eso es importante que se promueva, que dentro de algunos hospitales pues ya tenemos no solamente pues el carro azul o carro rojo relacionado al paciente con la parada cardiorrespiratoria, sino que se integre dentro de un hospital pues esto, ¿no? Un carro de la vía aérea difícil, equipo de respuesta rápida de la vía aérea. Eso, si lo preguntáramos, ¿qué hospital puede tener eso? Pues yo creo que yo no lo he visto, ¿sí? Que tengamos un carro especial para que se lleve los dispositivos de todo lo que tenga de la vía aérea. Y hay un personal que esté capacitado para el manejo del abordaje de la vía aérea, ¿sale? No esperar el anestesiólogo o el urgenciólogo, sino cualquiera de ustedes puede ser capaz de tener esa habilidad y destreza. Entonces, hoy se recomienda que no solamente el carro rojo o carro azul de la reanimación cardiopulmonar, sino también le agreguemos un carro para la vía aérea difícil y que debe tener todos los aditamentos posibles, ¿sí? Ok, entonces existe algo, esto lo pueden buscar, ya hay algunas recomendaciones como el Voltrex, es una recomendación por un anestesiólogo para el abordaje de la vía aérea, nos da pasos y secuencias, métanse ahí a la página y van a ver algunas herramientas que nos pueden funcionar relacionado pues para el abordaje de la vía aérea difícil. Nos lleva paso a paso qué es lo que nos puede tener una dificultad y qué nos puede resolver relacionado pues al abordaje de la vía aérea. Entonces aquí rápidamente pues estos dispositivos que hablamos de no nada más la intubación, vamos a ver este pequeño video que son los supraglóticos, nada más haciendo un recordatorio ya para pasar a lo siguiente que es el tema. ¿Le podemos dar clic, por favor? La máscara laríngea es un dispositivo supraglótico para la vía aérea que se puede insertar sin visualizar la glotis. Se puede introducir durante la RCP sin interrumpir las compresiones torácicas. El entrenamiento es más sencillo y la inserción más fiable. La máscara laríngea es un tubo con un cojín inflable distal que se coloca en la hipofaringe del paciente. Coloque la máscara laríngea en la boca abierta orientando la abertura hacia la lengua e introdúzcala hasta el final de la lengua. Con el dedo índice presione con cuidado el dispositivo contra el paladar y desplácelo hacia abajo. Continúe introduciendo el dispositivo hasta que note resistencia, lo que indica que el extremo distal del tubo ha llegado a la hipofaringe. Retire el dedo e infle la mascarilla. Una vez inflada, la máscara laríngea quedará centrada en la boca. Si está bien colocada, el oxígeno fluirá por la luz del dispositivo hasta la tráquea. Okay. Entonces, este dispositivo es una herramienta, ya hablamos de un plan B. Sí, vamos a intubar, vamos a inducir a nuestro paciente con inducción con fármacos o una intubación rápida, pero siempre debe de prever otra alternativa, ¿sale? Entonces hay diferentes dispositivos, ahí lo vemos en la imagen. Aquí vamos a encontrar algunos otros dispositivos como estos que son de gel, ya son más modernos. Hay algunas mascarillas que podemos colocarla y dentro de un lumen podemos introducir un tubo endotraqueal y sin necesidad de hacer una, ¿cómo se llama? Una intubación convencional. Ok. Tenemos otro dispositivo que es seguro, es el tuboquín. El tuboquín es un dispositivo a ciegas que también lo podemos utilizar como en tubo endotraqueal. ¿Podemos conectar a la mascarilla laríngea y al tuboquín un ventilador mecánico? Sí, sí lo podemos realizar. Es un tubo pues seguro. Tiene tiene dos orificios, uno que va hacia la faringe y otro que va hacia la tráquea, y dos globos que nos van a facilitar la permeabilidad de ese tubo endotraqueal, de ese tuboquín. ¿Podemos darle clic, por favor? Allí en el video se muestra pues un manómetro de presión para que podamos medir, es lo que les decía, ¿no? La presión del tubo endotraqueal y del balón. Aquí pues todo dispositivo que vamos a colocar, incluyendo pues un tubo endotraqueal, tenemos que verificar el funcionamiento, ¿no? Eso es importante. Dentro de la preparación tenemos que ver que sea un tubo endotraqueal que sea funcional. Aquí están haciendo pues lo mismo.
Estos tubos sí vienen por colores, ahorita les voy a mostrar, puede ser por talla, puede ser por peso. La mascarilla laringia es de acuerdo al peso, el número que se le va a colocar o se va a elegir para ese paciente. Aquí en este caso de estos tubos, pues es lo mismo, es un dispositivo igual que la mascarilla laringia, un dispositivo que lo podemos colocar a ciegas sin mayor dificultad. Se lubrica, tiene una distancia hacia la dentadura. Ya no lo va a marcar, depende pues del tubo que nosotros utilicemos, entonces se introduce sin mayor dificultad, hasta donde topa se va a inflar este balón y el balón se va a inflar, depende el número del tubo que lleguemos a utilizar. Ya viene con su jeringa establecida cuántos cc de aire le vamos a introducir a nuestro paciente. La vamos a inflar en la hipofaringe, va a bloquearlo y ya podemos conectarlo, les decía, a la bolsa o la mascarilla. Nos da una presión pues de referencia, igual que los tubos traqueales, y puede conectarse también a un ventilador mecánico con seguridad. Entonces, aquí estas indicaciones, pues es igual para el abordaje de la vía aérea pues avanzada, ya hablamos que pues, debemos de tener un plan B, y aquí tenemos el número que depende del color, va a ser el número y el tipo de paciente, ya sea por talla o sea por peso. Entonces, es un dispositivo seguro para el abordaje de la vía aérea avanzada. Ok. Entonces, ya que tenemos estos dos recursos y no solamente pues el tubo endotraqueal, pues tenemos que prever esto. Entonces, hablamos de los pasos para la intubación de la secuencia rápida inducida por fármacos, que serán las 7 P's. Entonces, la primer P, pues es la preparación, tenemos 10 minutos, claro, pues ya tenemos que tener ahí nuestro carro del manejo de la vía aérea pues avanzada, entonces ya no tenemos que preparar nada, eso ya está preparado, ya nada más hay que verificar que sí se cuente pues con ello. Preoxigenación, pues 5 minutos, pretratamiento 3 minutos, parálisis inducción, protección, posicionamiento del tubo y posintubación. Entonces aquí hablamos de algo común conocido, pues que son las 7 P's de la intubación. La preparación, pues tener equipo necesario, el equipo de seguimiento y los medicamentos, ya hablamos del equipo de protección personal, que no se nos olvide, de verdad, siempre el equipo de protección personal es importante, ya hasta que no tenemos algún accidente por alguna secreción, ya estamos preocupados por el equipo de protección personal. Monitorización mínima, eso es importante, ese paciente tiene que estar pues con un oxímetro de pulso, para que podamos verificar la saturación de oxígeno al momento que lo estamos ventilando. Si tiene el ECG, pues por lo menos 3 derivaciones, tomarle una presión arterial, eso será lo mínimo para monitorizar a nuestro paciente. Preparación y capacitación, que es lo que estamos haciendo pues aquí, equipo de oxigenoterapia suplementario que funcione, está la bolsa, válvula, mascarilla, pero ya hablamos que si no está conectado a una fuente de oxígeno, solamente nos da ¿cuánto? El 21%, entonces para que funcione al 95% necesita estar conectada a la toma de oxígeno a 15 litros por minuto. El equipo de aspiración igual que funcione, hay que tener ahí sondas flexibles o sondas de aspiración o la cánula de Yankauer, ¿sale? La bolsa, válvula, mascarilla, igual que funcione, frascos de medicamentos para la parálisis de inducción, monitoreo cardíaco, equipo de intubación primaria, equipo de intubación secundaria, que ya vimos en el video 2, la mascarilla laringia y el tuboquín. Tenemos equipo de cirugía, claro, pues ya, en el caso de que no se pueda manejar desde el principio con una vía aérea convencional. La preoxigenación, nuestra meta, pues es que lleguemos al 93 o al 95% de saturación de oxígeno de nuestro paciente, pero esto dependerá del tipo de paciente, ¿sí? No hay que ser también cuadrados. Si mi paciente tiene un trauma de tórax, pues no lo voy a llevar al 95 ni al 93%, ¿sí? Si el paciente tiene un proceso infeccioso en el pulmón, lo mismo, no lo voy a llevar al 93 ni al 95%, ¿sale? Entonces, pero sí lo vamos a preoxigenar por unos 3 a 5 minutos le hablamos de algo que se llama desnitrogenización. Entonces, en los 5 minutos hasta donde llegue la preoxigenación, mientras más oxígeno tenga mi paciente, más tiempo voy a tener yo para que me pueda tardar para hacer el proceso de la intubación endotraqueal, ¿sale?
Entonces, ese paciente ya lo vamos a ventilar con bolsa, válvula, mascarilla, previamente pues una cánula orotraqueal. Lo vamos a administrar una ventilación de 10 a 12 ventilaciones o una ventilación cada 5 o cada 6 segundos. No lo vamos a hiperventilar, ¿sí? Nada más le vamos a dar ventilación suficiente de 5 a 6 segundos, una ventilación. ¿Por cuánto? De 3 a 5 minutos hasta lo máximo que llegue. Lo ideal es que sea del 93 al 95%, pero no lo vamos a hiperventilar, ¿no? Vamos a hiperventilar al paciente que tenga trauma de cráneo con datos de herniación cerebral o cumpla con la tríada de Cushing, ¿sale? Entonces, eso es importante. Mientras más lo oxigenemos, vamos a tener más tiempo para que podamos abordar la vía aérea de nuestro paciente. Aquí dice algo importante, si mi paciente tiene una SpO2 o una saturación parcial de oxígeno que está igual o menor al 70%, ese paciente ya corre con un riesgo, tiene un riesgo de que tenga una arritmia dentro del manejo de la vía aérea y pues nos llega a la parada cardíaca dentro del procedimiento. Entonces es importante que lo tengamos en cuenta. Ya les comentaba, pues las fases fisiológicas de la preoxigenación, mientras más saturación de oxígeno tenga, vamos a tener más tiempo, de 3 a 5 minutos, para que podamos hacer un abordaje de la vía aérea. Ok, ya lo preoxigenamos, ahora vamos a premedicarlo, eso es importante, o sea, hay que ver a nuestro paciente que tiene, por eso la monitorización mínima. Si es un paciente que tiene una arritmia o si es un paciente que tiene bradicardia, como en el caso de los pacientes pues, pediátricos, pues bueno, vamos a ponerle atropina de 0.02 miligramos por kilogramo. Es importante, bueno, casi no tenemos dentro de lo común que es el fentanilo, hablamos de que hay que quitarle el dolor. Sí, lo vamos a sedar, pero no significa que no sienta pues el paciente. Entonces, en la medida de lo posible, pues hay que ponerle fentanilo, que es un medicamento para el dolor, y si no, pues algún otro, ¿no? Para poder compensar eso. Entonces, será de 2 a 3 microgramos por kilogramo, lidocaína como un antiarrítmico. Se hizo popular dentro del manejo del COVID, que mejor lidocaína que algún otro antiarrítmico como la amiodarona. Entonces, aquí la sugerencia es de 1 a 5 miligramos por kilogramo. Entonces, prever qué le está pasando a mi paciente, porque si el paciente tiene bradicardia, intentos de intubación endotraqueal, reflejo vasovagal, más bradicardia, más hipotensión, entonces parada cardiorrespiratoria en un intento de intubación. Entonces, hay que prever eso. Ok, entonces aquí utilizamos una mnemotecnia que es el LOAT, es lo mismo que ya les comenté pues atrás. Entonces, lidocaína, un opiáceo, atropina, desfasciculante. Entonces, ahí están las recomendaciones, es lo mismo que les comentaba, lidocaína de 1 a 5 miligramos por decilitro, efecto secundario, hipertensión arterial, indicaciones en el síndrome respiratorio agudo, hipersensibilidad de la vía aérea, hipertensión intracraniana, fentanilo de 2 a 3 microgramos por kilogramo, hablamos de efectos secundarios, hipertensión arterial, indicaciones para el síndrome respiratorio agudo, cardiopatía isquémica, insuficiencia cardíaca, atropina mínimo de 0.02 miligramos por kilogramo, máximo 0.5 a 1 miligramo, efecto secundario pues produce taquicardia, hipertensión arterial e indicaciones para el síndrome respiratorio agudo, bradicardia en menores de 10 años. Rocuronio, pues de 0.6 miligramos por kilogramo al 10% de la parálisis y indicaciones para el síndrome respiratorio agudo, hipertensión intracraniana. Entonces, nos lo podemos aprender así, con esa mnemotecnia, el OAD, y hablamos que es la premedicación. Ok. Entonces, inducción y parálisis, tal vez no tenemos todos los fármacos que podemos comentar pues aquí, pero sí lo mínimo necesario para que se pueda realizar esto. Barbitúricos, fenobarbital, tiopental, metoxidina, misceláneo, cetomidato, propofol. El propofol pues, es lo más común que podemos tener ahí en nuestra sala de urgencias. Benzodiazepinas, pues igual, midazolam, donde quiera podemos encontrar. Opiáceos, fentanilo, anestésicos disociativos, ketamina, ya también ketamina por ahí lo podemos encontrar, pero pues no todos tenemos esa ventaja, ¿no? La ketamina. Ok, entonces fármacos de la secuencia de intubación rápida es importante para el manejo de la vía aérea pues relacionado pues a las urgencias, que es nuestro tema que estamos pues abordando. ¿Y cuál es la finalidad? Pues que le dé seguridad a nuestro paciente, que tengamos todo esto de forma pues adecuada. Ok, entonces aquí ya se repitió nuevamente esto.
Los fármacos usados para la inducción, cada uno de ellos es importante que si no lo aprendemos de memoria, pues tengamos ahí una tabla para hacer la referencia y podamos orientarnos relacionados pues a eso, ¿no? Entonces, cada uno de ellos tiene un tiempo de acción. Vamos a poner, por ejemplo, midazolam, una dosis de 0.1 o 0.3 miligramos por kilogramo de peso, puede ser 0.2, depende de dónde lo quiera pues yo leer, pero pues me aprendo del 0.1 a 0.3, ¿no? Por kilo. Entonces, tiempo de inicio de los 60 a los 90 segundos, es importante darle el tiempo a cada fármaco para que yo pueda hacer un abordaje de la vía aérea. O sea, yo pienso que le pongo el fármaco y ya le estoy metiendo el tubo, ¿no? Entonces, el paciente empieza, ¿no? Ya hablamos que siente, que tiene que continuar con reflejo nauseoso y tal vez no le doy a la dosis ponderal que le toca al paciente. Entonces, sí es importante y siempre de menos a más. Empezamos con el 1, yo peso 80, pues me tocan 8, ¿no? 8 miligramos. Entonces, la duración del efecto de 7 a 15 minutos, la vida media de 15 a 30 minutos y la media de eliminación de 3 a 8 horas. Y ya posterior, que ya le hicimos la inducción, pues ahora sí le dejamos medicamento en bomba de difusión para que continúe pues sedado mi paciente. Algunos otros como el propofol, el propofol de 1.5 miligramos por kilogramo, tiempo de acción de 15 a 45 segundos, ese es más rápido. Dependerá la situación en la que yo me encuentre con mi paciente. Duración y efecto de 5 a 10 minutos, vida media de 1 a 3 minutos. Nada más precaución con el propofol, ¿sí? El propofol tiene un efecto secundario que es hipotensión arterial, ¿sale? Entonces, si mi paciente está en shock, tiene hipotensión, tiene una tensión arterial media que está por debajo del 60-65, yo le pongo propofol, pues lo voy a hipotensar. Entonces, seguramente se va a poner más grave, voy a complicar más la vía. Entonces, siempre hay que catalogar cada paciente y no todos es por igual, ¿sí? Entonces, hay que también pensar en los efectos adversos, si es más rápido, pero causa hipotensión arterial a mi paciente. Ok. Entonces, hay que conocer las presentaciones de cada uno de ellos, de acuerdo a mi servicio, donde yo lo encuentre, depende de la marca, pero por lo regular, pues vienen casi todos igualitos. Entonces, aquí nada más tenemos, pues, un ejemplo de forma, pues, general. Algunos sí los podemos tener, algunos, pues, otros no. Ok, agentes de inducción para la síndrome respiratoria agudo, algunos sí podemos utilizar con seguridad. Por ejemplo, aquí en los pacientes seniles nos da una recomendación que podemos utilizar el otomidato de 0.1 a 0.3 miligramos por kilogramo, el tiopental de 1 a 2 miligramos por kilo, y aquí nos dice en el paciente senil propofol 1 miligramo por kilogramo, pero en este caso lo tenemos que evitar, ¿sí? Porque está más susceptible a la hipotensión arterial, ¿sale? Algunos pacientes como procedimientos que dice que pacientes que tienen hipotensión arterial, pues hablamos de lo mismo. Aquí no comentamos el propofol, dice evitar, pero sí podemos utilizar con seguridad pues el midazolam, que será un fármaco que es seguro para dentro de la inducción pues de la intubación endotraqueal y algunos otros que tenemos ahí. Ok. Entonces, dispositivos para el manejo avanzado de la vía aérea en los pacientes con intubación endotraqueal, pues se van a hacer diferentes procedimientos, esto lo vamos a realizar. Ya vimos que tenemos que alinear a nuestro paciente en un ángulo de 180 grados y lo llevamos a la posición pues de olfateo. Alineamos pues nuestros ejes. Para realizar esa intubación endotraqueal vamos a necesitar, ya hablamos del laringoscopio, las hojas, las curvas, las rectas, y tenemos que tener pues nuestro tubo endotraqueal, unas guías flexibles, unas guías que son no flexibles, como en el caso pues de nuestro buggy. Dice aquí no más de 3 intentos de intubación. Si son más de 3 intentos, ya le ponemos que es una vía aérea difícil. Si nosotros nos tardamos más de 10 minutos, ya le ponemos que es una vía aérea difícil. Entonces hay que hablarle a alguien más que nos ayude, o en este caso pues ya tenemos el plan B, que es el manejo de una mascarilla laringea o un tubo KIN, es importante, ¿sale? Entonces, la vía aérea del manejo de la laringoscopía pues convencional pues no tiene mayor problema. Si es importante la técnica, no apoyarnos sobre los dientes. Vamos a tomar nuestro laringoscopio con nuestra hoja de la derecha a la izquierda, de abajo hacia arriba, sin apoyarnos con los dientes. Eso es importante. ¿Por qué? Porque podemos traumatizar a mi paciente. Si ya hago una adecuada hiperextensión, que lo llevo a 180, una posición de olfateo, me llevo la lengua de la derecha a la izquierda, de abajo hacia arriba,
fácilmente pues puedo visualizar mi vía aérea y la glotis y puedo introducir mi tubo endotraqueal. Ok, entonces, ya que realicé pues ese procedimiento, voy a realizar una pequeña tracción. Voy a introducir mi tubo endotraqueal Passive sin apoyarme regurgitation of de los dientes. Visualizando de arriba hacia abajo la epiglotis, las cuerdas vocales en una V invertida. Y ya que veo el orificio de la glotis, voy a pasar mi tubo endotraqueal de mi agujero de Murphy. Algunos en la punta traen una referencia de color negra. Ya que pasa la referencia de color negra, voy a introducirlo de 1 a 2 centímetros pasando mis cuerdas vocales. ¿Sale? Ok, pero yo tengo que visualizar que sí, efectivamente, está pasando mi tubo endotraqueal. ¿A qué distancia? Eso es importante. Dentro del cuerpo de mi tubo endotraqueal tenemos una marca. Entonces, ¿por qué? Porque puedo hacer una intubación selectiva, por lo regular al bronquio derecho. Entonces, aquí, hablamos de la marca de 20 a 21 centímetros en el caso del hombre y en el caso de las mujeres de 19 a 20 centímetros. Ese punto de referencia es importante, la comisura labial. Y claro, pues vamos a corroborar que efectivamente esté bien colocado mi tubo endotraqueal y no estoy haciendo pues una intubación pues selectiva. Ok. Entonces, lo que les decía, ¿no? Si hacemos la maniobra de Selig, quedamos que no es para visualizar las cuerdas vocales, sino es para evitar ¿qué? La distensión gástrica para una ventilación a presión positiva. Pero sí que sí nos va a servir para visualizar las cuerdas vocales, pues en la maniobra de Burr. Es una maniobra por la cual otro profesional o alguien más que nos esté apoyando, vamos a tomar el cartílago cricoides, vamos a aplicar una ligera presión hacia atrás, hacia arriba y hacia la derecha mientras esté haciendo la laringoscopia directa. ¿Eso que va a facilitar? Pues que nosotros podamos, o el que está haciendo la laringoscopia, pueda visualizar las cuerdas vocales. En este ejemplo del video, pues no se visualiza. Otro reanimador realiza la presión hacia abajo, ya la visualizamos un poquito. Después va a aplicar una ligera presión, tracción hacia arriba, hacia la derecha, y el que está haciendo la laringoscopia pues le da apertura a que pueda visualizar más las cuerdas vocales. Igual y no es su totalidad, pero sí es una técnica o una maniobra que nos puede ayudar para que podamos hacer el procedimiento de la laringoscopia. Ok, ya se introduce el tubo endotraqueal, ya se visualizó las cuerdas vocales, ya pasó de 1 a 2 centímetros del punto de referencia. Entonces, ahora vamos a verificar que efectivamente se encuentre ventilando bien el hemitórax derecho, el hemitórax izquierdo, siempre comparando ápices y ápices, bases y bases, y no haber hecho pues una intubación selectiva. Si nosotros, para poder verificar que está correctamente colocado nuestro tubo endotraqueal, vamos a empezar con el epigastrio, ya dependerá de dónde lo podamos leer, pero si yo en el epigastrio lo oculto y escucho ruido, pues quiere decir que me encuentro en el esófago, ¿sí? O sea, saco mi tubo endotraqueal y otra vez intento en la intubación endotraqueal, ¿sale? Ya no escuché en el epigastrio, ahora sí, ápice, ápice, base y base, pues ya, lo colocamos a la distancia que ya le comenté en el caso del hombre o en el caso de las mujeres. Y ya por último, pues bueno, es lo que todos quisiéramos. Aquí les voy a prestar unos yo que son igualitos a esos, que hablamos de los fijadores de los tubos endotraqueales, ¿no? Entonces, claro, que es importante, no importa que sea tela adhesiva, no importa que sea con lo que tengamos, siempre y cuando pues esté a la distancia y se pueda fijar el tubo pues endotraqueal, ¿salen? Y claro que sea a la distancia, ¿para qué? Para que ese paciente pues no se pueda pues extubar. Ok, entonces, ¿cuál es el otro plan? Pues que tengamos dentro de ese carro de manejo de la vía aérea pues avanzada, pues estos dispositivos que es un videolaringoscopio. Ahí tenemos a nuestros alumnos practicando, ahorita les vamos a hacer una práctica aquí con el que tenemos, para que podamos dimensionar, ¿no? Que es fácil. Podemos decir, es más difícil hacerlo con videolaringoscopía porque no estoy acostumbrado, pero realmente pues aquí visualizamos las cuerdas vocales, visualizamos la glotis y al paso del tubo endotraqueal, entonces no había mayor problema. Existen varios como el D-Drag, existen algunos con batería, existen algunos con puertos externos como el que tenemos allá, el videolaringoscópico de Hilde, etcétera, y algunos más modernos y dependerá la marca y el modelo del precio. Algunos se pueden conectar incluso hasta el celular, ¿sí? Entonces, para el manejo de la videolaringoscopía, sí es importante.
Y bueno, ¿qué aprendimos? Pues de todo esto, del menos al más, nadie está preparado para realizar algunos procedimientos. Algunos se realizan con más dificultad como eso. Yo sé que ustedes utilizan también su equipo de protección personal para el manejo de la vía aérea convencional, pues complicado. La videolaringoscopía, pues no todos, ¿no? Tenemos un videolaringoscopio para realizarlo, pero sin embargo se tiene que hacer. Este de aquí es un algoritmo o una secuencia de la cual lo podemos realizar. La intubación endotraqueal, el paciente que esté inconsciente, sí o no. Si es algo del algoritmo CRASH, ya les dije, es el paciente que está en parada cardiorrespiratoria o alguna otra circunstancia que no necesita pues la inducción por fármacos o rápida. Vía aérea difícil, hay que prever con la nemotecnia que ya les dije. Dice que no, pues ahora sí intentamos la intubación endotraqueal. Se detiene con éxito, ventilamos a nuestro paciente, que cuidar la saturación de oxígeno es importante. Y hablamos que si es de más de 3 intentos es una vía aérea difícil. Si pasa más de 10 minutos es una vía aérea difícil y tenemos que optar por algunas otras opciones. O siempre tener ahí el plan B con manejo de un dispositivo supraglótico. Ya aquí tenemos el CRASH, lo que les decía, es un paciente que pues no necesita la inducción con fármacos, es el paciente que definitivamente tiene una escala de coma de Glasgow menor al 8, tiene un 7, un 6, un trauma de cráneo severo, es un paciente que está en parada cardiorrespiratoria, que necesitamos hacer una intubación endotraqueal pues rápida y no hay que ponerle ningún fármaco, solamente hay que tomar en consideración esto que vimos aquí, más de 3 intentos, pues una vía aérea fallida, optar por un dispositivo supraglótico, en un momento pues manejo de una vía aérea pues quirúrgica. Ok, pues con esto terminamos con esta frase que dice: dormí, soñé y que la vida es alegría, me desperté y vi que la vida es servicio, serví y vi que el servicio es alegría. Entonces, pues aquí tenemos una muestra de que la práctica, de que el desempeño y que esta es una herramienta, ¿sí? Es una herramienta, pero no hay que olvidar que siempre hay que hacerlo de lo menos a lo más. No hay que casarnos con el tubo endotraqueal, sino hay otras opciones como los dispositivos supraglóticos, pero la práctica nos va a llevar a muchas cosas. Si no lo practicamos, pues en algún intento nos vamos a quedar, ¿sale? Pues muchas gracias, no sé si tengan alguna duda. Dispositivo como estos, no sé si actualmente se continúa con esa indicación. Sí, la mascarilla laringea no lo podemos utilizar más de 48 horas, ¿sí? O sea, es una herramienta provisional para el manejo de la vía aérea avanzada. Si ya hablamos del tubo KIN, que es el tubito o tubo laringio, ese sí, lo podemos dejar como un tubo endotraqueal, puede durar ahí hasta 72 horas, sin mayor inconveniente, ¿sale? Entonces, en lo que se resuelve todo lo demás que tenemos con nuestro paciente, le damos neuroprotección, pero no lo podemos sustituir como la intubación endotraqueal, que será un dispositivo definitivo de la vía aérea avanzada. Sí, no hay de qué. ¿Alguna otra duda? No, todo bien, porque les voy a preguntar yo para practicar. ¿No? ¿Alguien más que tenga alguna duda? ¿Alguna sugerencia? Ok, pues bueno, pues con esto concluimos, pues realmente pues el manejo de la vía aérea avanzada pues es un tema pues bastante pues grande. Sin embargo, ¿qué sí es importante? Pues el conocimiento, ¿no? O sea, de cosas básicas. Ahorita lo vamos a practicar lo más que podamos. En un lado, vamos a manejar la vía aérea convencional, o sea, por el laringoscopio, y vamos a colocar una mascarilla laringea, y del otro lado vamos a colocar un tubo KIN, y les voy a prestar una computadora para que hagamos la videolaringoscopía. Es lo mismo, ¿sí? Se supone que tenemos que hacerlo más rápido de la videolaringoscopía que la convencional. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues colocar una cánula, preoxigenar con 2 manos y ya después le vamos a dar la secuencia, ¿sale? Ya los fármacos ya los dejamos de tarea para nuestras casas, ¿sale? Ok, entonces, si gustan, nos dividimos de a 5 equipos como gusten, por empatía, los ponemos numerito
Y ya vamos pasando a la mesa, le damos 1 o 2 intentos. No pude, allá el que sigue. ¿Sale? ¿Les parece? Ok. Pásame mi computadora. ¿Listos? ¿Alguien de ustedes ya ha intubado? ¿Nadie? Ok. A ver. No, mira, mejor, ¿sabes qué? Si quieres me apoyas con ellos. Y ya acá con ellos, porque no vamos a poder dividir. Ok, este es un videolaringoscopio de práctica. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. ¿Ah? Entonces, aquí uno va a colocar la cánula, así rápidamente, el semilóbulo de la oreja, la comisura labial, siempre en posición anatómica. Si quiere así. Así da. Ok, se introduce la cánula. En este caso pues, puede ser directa. Bolsa, filtro, mascarilla. Tiene la forma de pirámide. C y E. Preoxigenamos. Ya hablamos de 3 a 5 minutos. O lo podemos hacer por qué? Por 2 reanimadores. Si no es de trauma, podemos hacer una hiperextensión y ventilar a mi paciente. ¿Sale? Ok. Ya que estamos ahí, alguien me tiene que tener mi tubo endotraqueal, tiene que prever que funcione, o sea, que se infle. ¿Funciona? Funciona. Aquí son 5 centímetros. 5 centímetros de aire. Bueno, aquí le puse mucho porque ya lo usamos un montón, pero con 5 centímetros es suficiente. Entonces, la guía, adentro del tubo endotraqueal, la guía, sin que pase el agujero de Murphy, lo vamos a lubricar. Ok, vamos a aprender esto. Miren, róbenle la cosita azul, que es el boogie. Aquí la vamos a hacer por la biliaringoscopía. Ándele. Sí, porque se naque. Sí. Ok, entonces, alguien la cánula. ¿Cánula? Lo ventila. ¿Vale? Ok, para que aquí empecemos. Esta es la cánula. Póngase de este lado. Primero la medimos. Lóbulo de la oreja, comisura labial. En posición anatómica. ¿Le queda? Sí le queda. Entonces tome la cánula hacia apertura de la vía aérea en chasquido de dedos. Directa. Directa. Esa no se lubrica. Entonces ahora lo ventilamos. Usted ya está aquí, no se vaya. En C y E, ¿a qué? A 2 manos. Flojita. C y E y hacemos una hiperextensión. ¿Lo vamos a ventilar cada cuánto? De 5 a 6 segundos. Entonces le cuenta. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Ventilo. Cuéntele. 1, 2, 3, 4, 5. Ventilo, ándele. Ahí. De 3 a 5 segundos. 1/3 del diámetro. Bolsa, válvula, mascarilla. ¿Sale? Ok. Entonces, miren, si gustan, recorremos esto para allá y nos hacemos para acá para que podamos ver la... Ándele, así. Ok. Entonces, aquí lo que vamos a hacer, ya lo preoxigenamos. De este lado, alguien me va a ayudar con el boogie. El boogie tiene una puntita.
esta puntita va hacia arriba, ¿sale? Ok, entonces, y alguien ya me tiene que tener el tubo lubricado. Aquí lubríqueme el tubo. Y alguien ya me tiene que tener la jeringa, ¿sale? Entonces, ya lo preoxigenó, nos salimos. Lo retiramos, retira en posición anatómica la cánula hacia adelante. Voy a tomar mi videolaringoscopio. Ahí sosténgame el maniquí porque se va a mover. Igual que como yo voy a hacerla, miren, ahí vamos, allá. ¿Sí ven? Entonces, de la derecha, ¿a la qué? A la izquierda. De abajo hacia arriba. ¿Sí ven?